Es interesante, ¿no? Hay un salto aquí temático. Yo esperaba que yo iba a estar un poquito más adelante, ¿no? Importante decir que lo que se plantea en el caso de comunicación, que es el tema, digamos, que voy a aproximar, no es en todo caso un problema, es una problemática. Hay una distinción importante que hacer allí, ¿no? El problema de la comunicación se expresa, o la problemática de la comunicación se expresa en diversos y múltiples problemas, en eso que se consigue como el universo, el imaginario, los bienes simbólicos de una sociedad, ¿no? En el caso concreto, yo voy a tratar de hacer una suerte como de reparos de esa comunicación expresada en términos antinómicos, en términos dicotómicos, muchos de ellos, para aproximarnos a lo que podría ser una eventual sugerencia, propuesta, un plan urgente para el tema de la comunicación en la República Bolivariana de Venezuela en el contexto revolucionario, ¿no? Fíjate, se nos ha impuesto la noción de lo epicéntrico por encima de la noción de lo excéntrico. Explico esas dos nociones, ¿no? En términos comunicacionales, que tienen también su referente en los términos de la CEPAL de los 50, cuando Previs decía lo periférico y lo central, ¿no? Los países centros, pues en la comunicación tiene una suerte de equivalente, ¿no? Y podemos hablarlo en los términos globales, del mundo globalizado, los intereses hegemónicos de la dominación, del gran capital, del imperio transnacional, reunidos todos esos personajes en ese llamado famoso Club de Bilderberg, donde están las personas que realmente controlan al mundo, ese gobierno global, que tiene una expresión también en los estados-nación. En el caso venezolano en concreto, hablar de centralidad es hablar de las zonas, el territorio del país que se impone comunicacionalmente, que es el que más tiene posibilidad de visibilizarse, y eso lo vemos con la lucha de los compañeros Yucpa, pues es decir, tan distante es el tema Yucpa que a veces esa distancia territorial periférica también contamina el tratamiento, el abordaje, la cobertura y el análisis crítico de eso, ¿no? Bueno, entonces ese sería el primer gran problema, ¿no? Es decir, la noción céntrica por encima de lo epicéntrico. Es decir, eso estaría echando por la borda toda la construcción orgánica de la comunicación en términos del espacio, del mundo de vida del poder popular o el espacio comunal. Es decir, hay estructuras que están allí avanzando, los voceros de comunicación y cultura, pero no se consolidan porque son excéntricas, ¿okay? Realmente lo que está consolidándose cada vez más es el aparato, ¿no? El gran aparato comunicacional que en todo caso no avanza, sino que reproduce el modelo vigente, ¿okay? El modelo de la comunicación vigente, que es el modelo que nosotros estamos tratando de revertir. El caso de lo conservador y lo rebelde, es decir, hay un marco jurídico emergente, por ejemplo, yo puedo señalar uno de ellos, la Ley de Responsabilidad Social de Medios de radio y televisión y ahora de medios web, en Internet. Es una ley, digamos, avanzada destinada a la apropiación por parte del pueblo del espectro radioeléctrico. ¿En qué ha derivado esa ley? Esa ley ha derivado en un sinnúmero de medios comunitarios alternativos de múltiples intenciones, de múltiples procesos complejos, contradictorios y a veces antagónicos con el proyecto. O sea, otra vez la noción de no hay una coherencia, una cohesión, hay una homogeneidad en términos comunicacionales. La reproducción y la producción. Nuestros medios, en términos de código, tanto lingüísticos como en otros códigos, hablando semiológicamente en términos audiovisuales, radiales y los mismos de Internet, lo que hacen es replicar, reproducir a los medios de los intereses transnacionales, es decir, las grandes corporaciones. Entonces tenemos una página web, por ejemplo, que reproduce casi exactamente la página web que está del otro lado, es decir, la página web de la oposición, de la derecha o cualquier otra página web que esté planteado en términos del diseño, del trabajo, del metabolismo de los contenidos en ella, la reproducimos. Entonces allí ya hay otra noción de emparejamiento. Entonces, si no nos distanciamos allí, pues entonces allí no hay nada novedoso, no hay nada creativo, ¿no?
Entonces te plantea la idea de los rebeldes. Y esto es mi opinión bien concreta, son más rebeldes y más subversivos los medios de comunicación de la oposición. ¿Cuántas veces y en cuánto tiempo sostenido ha violado Globovisión, por ejemplo, nuestro marco jurídico que rige el tema de comunicación? Que habría que decir que hablamos de comunicación solamente en términos de información, derecho a la información, y ese derecho a la información nos reduce la comunicación a el simple hecho de difundir. Entonces hay que sincerarnos en ese sentido. Si vamos a difundir, si es realmente lo que hacen los medios es difundir, propagar, ¿okay? Nosotros hablamos en términos ideológicos de propaganda. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto asumir que la comunicación planteado desde los medios de comunicación es simplemente el uso de aparatos masivos de difusión y planteamos esa trampa en la que caemos constantemente de pretender que nosotros tenemos una posibilidad de interactuar con los medios? Eso es mentira, eso es una gran mentira. Los medios de comunicación simplemente nos niegan la posibilidad de lo dialógico, imponen la posibilidad de lo monológico, y nosotros en todos los casos lo que hacemos es recibir, pues asumamos que si para hacer revolución tenemos que tener un acompañamiento de un aparato coherente, cohesionado de propaganda. Eso no se ha hecho en Venezuela. Yo hablaría de una ley de la comunicación que garantice el derecho al diálogo, que ponga por encima del derecho de esa llamada objetividad que ya fue barrida por la ciencia en los años 50, en los años 60, que ponga por encima de ese concepto de objetividad el concepto de la dialogicidad, por ejemplo. ¿Okay? Que ponga por encima el concepto de veracidad o el concepto de oportunidad o lo oportuno, el concepto de pertinencia social, por ejemplo. Es decir, eso no se ha planteado desde los medios de comunicación del Estado, ni siquiera se ha planteado en los medios de comunicación emergentes en el seno de lo comunitario comunal. ¿Sí? Eso es un tema interesante. El tema de la propuesta jurídica, profesor Damiani, el derecho, por ejemplo, por encima de los logros. Es decir, se ha privilegiado en los contenidos expresados en nuestros medios, se ha privilegiado el término del derecho por encima de los logros. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a la recreación, a la cultura, esos derechos, digamos, de la primera generación, digamos, hacia la vida, la seguridad y los derivados, ¿no? Pero el derecho a la alimentación, por ejemplo, produce, como decía la doctora, o reproduce la mala alimentación. El derecho a la comunicación a la comunicación reproduce el derecho a tener un medio comunitario que no se alinea con el gran proyecto, lo programático del país. El derecho al transporte pasa por encima del logro de un transporte público adecuado. Entonces no es tener un carro último modelo, cualquiera de esos carros, sino tener el derecho a transportarse libremente, o el logro de transportarse libremente. La comunicación nos plantea en estos términos esa multiplicidad de problemas, microproblemas que deben ser afrontados de la especificidad. En el caso concreto de mi responsabilidad inmediata, en Ciudad Valencia, que es un periódico que ustedes pueden ver ahorita en digital, pasan la lista y voy a incorporarla también al digital. Tenemos un referente inmediato de un producto exitoso que es el Ciudad Caracas. Pero es que Valencia no es Caracas. Nosotros podemos ser, digamos, a nivel de imagen, de diseño, muy parecido a Ciudad Caracas. Ustedes ven el periódico, seguramente es casi igual a Ciudad Caracas. Pero Valencia no es Caracas. Entonces, en ese salto de lo central a lo periférico inmediato, digamos, ahí se pierde mucho contenido. Valencia tiene un perfil industrial y eso no está recogido ahorita, aquí en el ahora del periódico. Valencia tiene un perfil campesino y eso no está recogido en el periódico. Entonces, hacemos un periódico, pretendemos estandarizarlo. ¿Okay? Entonces, en ese proceso de estandarizar, acallamos o invisibilizamos unas voces que están constantemente emergiendo, ¿no? Es decir, un periódico que sea Ciudad Maracaibo debería visibilizar la lucha de los compañeros Yucpa. Un periódico que sea Ciudad Bolívar o Ciudad Guayana, digámoslo así, debería recoger todo ese cúmulo de inquietudes y especificidades de lo que es en términos de Guayana. Entonces ahí hay varias aristas que podemos desarrollar más adelante.